Por tanto, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, verso 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Los lugares. Como decíamos, vamos a dar continuidad a lo que es un segundo tema de lo que compete a la doctrina de la gran tribulación, porque es una doctrina. Y cuando es una doctrina, pues es algo que tiene todo el sustento bíblico para que se vuelva una doctrina. Ya estuvimos hablando un poco en estos versículos que empezamos desde el 15 hasta el versículo 20. Estuvimos explicando que esta parte de lo que es la gran tribulación, que el Señor pues aquí no difiere de lo que allá en Daniel vemos. Por ejemplo, acá el Señor dice que habrá gran tribulación, cual nunca ha habido. Por supuesto, allá en Daniel se habla de que esa última semana, que es una semana de 7 años, esa semana se va a dividir en dos partes. Pero cuando estuvimos hablando de esta gran tribulación en términos generales, como lo vemos en el versículo número 21, esto decíamos que sucederá justamente cuando la iglesia sea levantada. No podemos de ninguna manera el forzar lo que es la palabra para querer meternos como iglesia en la gran tribulación, por el hecho de que el Señor en esa intervención que dice Pablo en la carta a los tesalonicenses 4, 15 al 17, habla de que vendrá el Señor y que levantará a su pueblo, los que están dormidos, que se refiere a los que han muerto, esos serán resucitados, y los que están vivos van a ser transformados en un cuerpo glorioso. En ese preciso momento es cuando entra lo que es ya el periodo de la semana de Daniel, la última semana, porque el reloj se detuvo a las 69 semanas que habla Daniel. A las 69 semanas se detuvo el reloj para
que desde que habla Daniel, desde la salida de la orden para restaurar el templo, habla que desde esa es la señal hasta el Mesías, donde a partir de verse cumplido esa parte, se detiene el reloj en 69 semanas, faltando una semana de 7 años. Acuérdense que las 70 semanas son semanas de años. Ahora en ese caso, cuando se levanta en este detalle, en esta palabra de Tesalonicenses, primera 4, en ese preciso momento pues sincroniza lo que es la semana de Daniel. Vamos a ver, en la semana de Daniel, es decir, con esa se complementan las 70 semanas que Dios le hace ver a Daniel. Esa semana quedó pendiente, se paró, hubo pausa, y ahora, luego que la iglesia es levantada, se toca el botón una vez más en el cielo, sincroniza la semana última, 7 años. Y estuvimos enseñando que una de las razones por las cuales va a aparecer lo que es esta semana de gran tribulación, estuvimos diciendo que primero es para tratar con Israel. Eso está también bien claro, porque en estos versículos que estamos leyendo desde el 15 hasta el 22, ahí leíamos que es una palabra que se dirige exclusivamente al pueblo judío. Y eso, pues ahí está, habla de cuando eso esté sucediendo, pues va a ser tan terrible que no va a haber, que hay que correr, hay que huir, hay que escaparse. Y la palabra dice escaparse por el hecho, porque esas son siempre las reacciones del ser humano cuando ve una situación difícil, pues escaparse. Probablemente en este caso algo podían aliviar lo que era una situación, como ya lo que es la intervención de esta semana, encabezada por el hombre de iniquidad, que es un personaje, y vamos a hablar de esto, pero que en esos versículos que leíamos acá, pues se habla específicamente de Israel. No está hablando de la iglesia. Y cuando aclaramos que cuando se dice que si esos días no se acortan, nadie podrá ser salvo, no podrán escapar los escogidos. Está hablando pues de un periodo diferente, porque es importante recordar que siempre la misericordia de Dios se ve en toda la historia del hombre. Siempre Dios da un espacio, aunque sea el espacio más difícil, para dar una oportunidad a las personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre va a haber una salida espiritual o una manera de salvarse, por supuesto, siempre por el sacrificio de Cristo en ese periodo difícil. Siempre lo va a haber. Entonces, cuando habla de los escogidos, pues está hablando tanto de el pueblo de Israel como gentiles que también se van a sumar a esos escogidos. Cabe aclarar que
dado que el Espíritu Santo ya no está de alguna manera presente como lo está hoy con la iglesia, viene la idea de que cómo pueden haber cristianos en ese periodo si en este tiempo que está el Espíritu Santo la dureza de corazón pues es evidente. Hay razón para poder cuestionar ese detalle, pero probablemente esas miles o millones de personas que lo vemos en Apocalipsis, que son los que salen, que se preguntan quiénes son los que vienen, dicen allá en el cielo, y que vienen con palmas, son los que han salido de la gran tribulación. Probablemente, voy a usar la palabra probable, sea aquella cantidad de personas que no se afirmó estando el periodo de la gracia, que en este caso es el que todavía, bendito Dios, estamos en ello. Entonces es probable que sea eso y sin el probable. Por ejemplo, si usted es un creyente que no ha visto la dimensión y la misericordia de Dios en este periodo de la gracia, que no hay que hacer nada, que todo es servido, no hay que absolutamente que hacer nada para haber logrado esto. Pero cuánta gente desprecia, es desplicente con el periodo de la gracia y son cristianos. Es decir, no decimos que no lo sean. Nosotros vemos que dentro de las cartas, Pablo, cuando habla a los corintios, está hablando de dos tipos de personas dentro de la iglesia: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces usted me dirá, bueno, el cristiano carnal, ¿quién es ese cristiano carnal? Es ese que nunca ha despertado, ha valorizado el periodo de la gracia. Ese es el cristiano carnal, el que se dedica más a lo temporal, a lo perecedero. Sus prioridades son lo de acá de la tierra. Son creyentes, porque los descifra Pablo, como por ejemplo el caso de los corintios. Nadie puede decir que pues los corintios eran pues sí unos impíos de primera marca. Acuérdese que desde que entra Pablo, cuando se dirige a los corintios en su primera carta, habla de los santos que están en Corinto. Esa es la introducción. De una vez los etiqueta santos, a los santos de Corinto. A los santos. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra santo es apartado, es alguien que ya habían sido apartados. Pero ¿quién es en el fondo? ¿Quiénes eran en el trasfondo los corintios? Grandes carnales. Grandes carnales. Eso fue lo que les dijo el mismo apóstol Pablo cuando se dirige a ellos, a tal grado que eran tan carnales que usted sabe lo que pues hacían. Vivían peleando, vivían dividiéndose, vivían aún hasta en incestos. La Santa Cena la hicieron una bebedera. Es decir, bueno, el trasfondo cultural de los corintios era muy negro. Y era bastante con que ellos por lo menos tuvieran ese medio temor a Dios. Porque los corintios eran personas, era un puerto pagano donde se hacían cultos a la sexualidad, donde se dice que el 70% de las mujeres de Corinto eran mujeres prostitutas. Y las prostitutas, dice que se identificaban cortándose el pelo, es decir, se rapaban, que no se conocían si eran mujeres o eran hombres. Esa era la forma de distinguirse de las prostitutas en Corinto. Es decir, era una ciudad terriblemente pagana, era una ciudad corrompida. Pero cuando
vemos a los corintios, por lo menos aquí de alguna manera estamos como criticando, aunque no es el tema, pero si vemos el trasfondo de ellos, pues aquí son santos realmente, a lo que eran ellos. Pero estoy nada más poniendo un detalle para que podamos identificar cuál es ese probablemente grupo de personas que se suman a ese lado de lo que es, yo diría, una pequeña dispensación, ¿verdad? Porque se vienen marcando las dispensaciones, y en este caso vemos ahí que hay un espacio, y sin duda, como no hay Espíritu Santo, esa gente que en verdad estuvo conociendo las Escrituras, que estuvo dentro de las iglesias, que estuvo envuelto, involucrado en todo esto de la iglesia en el periodo de la gracia, que es el que estamos, hermanos, yo pienso que esa gente es la que realmente conocedora de la verdad que se les predicaba en el tiempo de la gracia. Ellos van a afirmarse, ellos van a preferir, porque ya ellos mismos van a corroborar. Puede ser una parte de esos, y otros que en esa angustia de ese periodo tan terrible, ellos se van a dar cuenta, porque de alguna manera, hermanos, el mundo entero sabe de la misericordia de Dios. El mundo entero sabe de la gracia de Dios, sabe que hay un Dios, aun cuando los ateos, aun cuando los científicos niegan el Dios creador, aun cuando ellos realmente no pueden como involucrarse dentro del creacionismo, porque entonces, dicen ellos, afectan su línea de ciencia en ese caso. Pero en el fondo ellos saben. Últimamente los científicos están dando por vencido y dicen: no puede haber una cosa por casualidad, es un hecho que hay un creador. Entonces todo eso va a ser un periodo de mucha reflexión, y van a decir: sí, es cierto. Mucha gente que aún no eran cristianas en este lado de la gracia, pero que allá sin duda se van a tener que convertir cuando vean al diablo, cuando vean que lo que se predicaba en los púlpitos y lo que ellos mismos leían en la palabra era real. Entonces, el que tenga oídos, oiga. Yo pienso que es mejor irse en el vuelo que está por darse en este momento. Yo pienso que ya estamos en la sala de abordaje. Yo pienso que ya muchos estamos ya hermanos, con nuestras maletas listas. Maletas en el sentido que se entiende, que es, como diríamos, el equipaje que lleva el viajero cuando va a salir. Entonces nosotros ya, sin duda, estamos ya en la sala de espera para abordar el vuelo. Qué dicha para los que vamos a tener esta experiencia maravillosa, que sin duda, hermanos, es un hecho que está por darse. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos que no podemos nosotros como desligarnos de una verdad bíblica que se ha venido expresando y está escrita y estampada en este libro. No podemos, eso no se puede alterar. La Biblia dice que ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse de su bendita palabra. Entonces nosotros debemos, sin duda, hermanos, estar apercibidos. Como iglesia hemos estado diciendo, y eso es lo que recomiendan los evangelios: orad sin cesar, velad para que no sorprenda ese día. Es para que no sorprenda ese día. Entonces la actividad de esos que se van en ese primer vuelo, o en ese vuelo que está por darse, que es la venida,
o el arrebatamiento de la iglesia, esa es la dinámica, la búsqueda, el servir, el entregarnos, el estar embebidos en lo que es, hermanos, nuestro destino, que es la patria celestial. Debemos de estar siempre animados, debemos de estar, cuando estamos afligidos, cantemos; cuando estemos enfermos, pidamos a Dios y llamemos a los ancianos para que nos pongan aceite, y la oración de fe salvará, sanará al enfermo, y si aún hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados. Es decir, eso lo que nos indica es que no tenemos que estar como cabizbajo, como amedrentados, como ¿qué será el futuro? El futuro nuestro, hermanos, es cierto, nosotros no conocemos el futuro, pero conocemos la palabra, y en la palabra nosotros encontramos nuestro futuro, nuestro destino. En la palabra encontramos, por eso es que necesitamos comernos esta palabra. Necesitamos, hermanos, vivir en esta palabra. Entonces no podemos, dice: erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Es decir, esa es la manera como el creyente debe de andar en este mundo. No debe de andar, hermanos, como el Señor se los recomienda a los mismos discípulos: ¿por qué os afanáis por lo que has de comer mañana? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué debéis de vestir? ¿O qué habéis de comer? ¿No ves los pájaros y no ves que no hilan ni siembran, pero mi Padre, dice, los alimenta? Es decir, el Señor quiere que nos sacudamos toda actitud que, hermanos, que nos impida estar conectado con nuestro futuro eterno. Eso es, el Señor siempre lo dijo: ¿por qué os afanáis? Porque el afán lo que trae, hermanos, es pesadumbre. El afán lo que trae son ambiciones. El afán lo que trae es muerte, dicho de otra manera. Entonces, en este caso, todo esto se lo he dicho para que veamos qué es cuáles son como ese despegue, ¿verdad? Ese despegue. Desde ese momento empieza, entonces se sincroniza lo que es, y dije, trato con Israel, como dice Jeremías 30, 4 al 7, ay de los dolores de Jacob. Se refiere a este periodo. Y por supuesto, hermanos, es un hecho que el trato pues es con todo el mundo. Es decir, es un juicio de Dios que se va a llevar a cabo. Pero quiero, aparte de todo esto que hemos escuchado y que me lo ponía el Señor, vamos a ver cómo, en primer lugar, cómo es que va a iniciar, cuáles son las actividades, quién es el personaje que va a dar como sentado lo que es este periodo de las 7 de la semana de Daniel, de los 7 años de angustia de Jacob. Por supuesto, el trato es para todo el mundo, pero Israel en particular, es un trato que, fíjese que en este caso usted me dirá: bueno, ¿por qué Israel? Si Israel ha sido ese pueblo sufrido. Porque si hacemos memoria de lo que hace poco, hermanos, hace poco, estamos no hablando de 500 años, estamos hablando apenas de 70 años, de un poquito más, de todo lo terrible que sufrió Israel. Ya lo decíamos la vez pasada. Es espantoso cómo los mataron de hambre, los mataron en cámaras de gas. Israel en sí, en todo el mundo, no es querido. Donde quiera los israelitas están siendo estigmatizados por ser judíos, por ser
israelitas, donde quiera, en todo el mundo, donde quiera hay, hermanos, antisemitismo, es decir, antijudíos, a donde quiera. Por ejemplo, ¿y por qué es eso? Porque es que no es que el Señor les haya puesto esa marca para que los aborrezcan. Es su actitud. ¿En qué sentido? Es que es increíble, como dice Juan en su capítulo número 1, a los suyos vino, dice, mas los suyos no le conocieron. Esto es increíble. Ese es el trasfondo por cual el Señor va a tratar primero con Israel, porque fueron ellos, ese Israel nacional, ese Israel que en vez de haber estado en los niveles del Espíritu, se fue por la vía de la letra y perdió prácticamente la sensibilidad para poder reconocer al Mesías que ellos estaban esperando, al Mesías que estaba bien determinado dentro de la misma palabra cómo era el Mesías, quién iba a ser el Mesías. Dice el libro de Isaías que nacería de una virgen. Dice el libro de Miqueas que nacería en una aldea que se llamaba Éfrata, que era el mismo Belén. Dice todos los detalles cómo esto iba a suceder. Entonces no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de una actitud de no ser receptivos a lo que era la visitación. Dice, cuando habla en Lucas, en su primer capítulo, dice luz, ¿verdad? Vino a los gentiles, la luz vino. Y las muestras de que Jesús era el Mesías eran suficientes. Hermanos, vamos a ver su manera de mostrar en ese ministerio todas las obras, el poder, el milagro, cosas extraordinarias que nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesús. Entonces, en ese sentido, es que va a tratar primero con ellos, porque dice Lucas en su libro, en su evangelio, que al que mucho se le dio o se le da, mucho se le demandará. Esto es un problema cuando uno se le otorga todo. Por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia, en el caso de nosotros como la iglesia gentil, ¿verdad? Es enorme lo que se nos ha dado. Es decir, como dice Pablo a los romanos, dice que no nos jactemos, ¿verdad? No nos jactemos porque nosotros éramos el olivo silvestre y el olivo original es Israel, y tuvo que ser desgajadas las ramas del olivo para injertar las ramas injertadas que somos nosotros. Pero aun cuando estamos nosotros, se nos ha injertado en el olivo verdadero. ¿Cuántos de la iglesia somos indiferentes? Y estamos hablando de gente cristiana, de gente que sí ha sido alcanzada por la gracia de Dios, o Dios los ha alcanzado por su gracia, pero ellos no cambian, ellos no avanzan. Ellos siempre siguen siendo los mismos de siempre, los carnales de siempre. Entonces, así como a Israel, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Por eso es que es importante. La vida cristiana no es para vivir como siento yo en mi corazón. Dice Jeremías, el corazón es perverso y malo más que todas las cosas. Nosotros debemos de ir por el Espíritu. Nosotros debemos de caminar en la visión espiritual, hermanos, robustecida, extraída de la palabra de Dios. Y esa debe de ser nuestra guianza, ¿verdad? Nosotros no podemos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En ese sentido es que nosotros vemos un trato
para Israel. Duro, duro, terrible. Y vamos a ver, y un trato para el mundo gentil. En este inicio de esta semana, ¿quién es ese personaje? Primero vamos a hablar de la primera mitad, 42 meses, que equivalen a 3 años y medio, ¿verdad? 42 meses, 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Esos son 42 meses y 3 años y medio. Por eso es que el Señor dijo, si aquellos días, porque el Señor los va por día, los va contando, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará. Son 1000, se le quedó 1260 días. Son los primeros. Ahora vamos a ver qué es lo que en esto que hemos estado hablando generalidades. Hemos estado hablando de un panorama que hay que envolverlo, hay que traerlo a este paquete para poder como dejar claras esas interrogantes, esas lagunas muchas veces, y iniciar, por ejemplo, en el orden que vamos a iniciar. Por ejemplo, en este primer caso, vamos a ver, ¿en cuál primer caso? En este caso de el inicio de esta semana. Se va a la iglesia, de inmediato va a aparecer un personaje. Esto es lo primero que va a suceder. Es alguien que va a aparecer en el ámbito mundial. Este personaje, por eso es que vamos a ir viendo cómo es que es el desarrollo de estos primeros 3 años y medio. Este desarrollo es, aparece ese personaje. No es un hombre, como diríamos, un hombre que sea diferente a lo que es lo humano. Es un hombre humano. Es un hombre humano. Y en este caso, la idea del diablo es imitar, porque el diablo es imitador. Imitar lo que es la Trinidad, la trilogía. Y eso, en este caso, la figura de este hombre es como que este hombre es Cristo. Por eso se le llama anticristo. Entonces la idea del diablo es mostrar la Trinidad, pero solo que esta Trinidad es diabólica. Y en este caso sería este hombre que estoy diciendo, que es el que encroniza al momento que la iglesia se va, porque no se puede perder tiempo, porque mire, había que sacar, vamos a ver, había que sacar de los 3 años y medio. Sería bueno sacar los 1600 días. Había que sacar cuántos minutos, había que sacar cuántos segundos, porque así es esto. Esto no es un asunto de que, bueno, vamos a ver a lo que caiga y que pase el tiempo, que pase no, en Dios están contados los segundos. Y en este caso, en estos 3 años y medio, que son los que se van a llevar a cabo en este primer, diríamos, en esta primera intervención, es ese hombre, el hombre que en primer lugar se presenta ante el mundo. Es
un personaje, voy a describirlo, que va a traer un espíritu de exaltación. ¿Por qué va a tener un espíritu de exaltación de sí mismo? Es decir, el hombre tiene que entrar no de una manera violenta, en un sentido. Este personaje tiene que entrar de una manera sutil, porque aun cuando ya este asunto es un asunto diabólico, y que por ende los asuntos del diablo también van implícitos poderes diabólicos, no se va a dar que bueno, ahorita voy a diseñar una política de hierro de un solo, ¿verdad? No, ahorita no, todo ese es dentro del convencimiento primeramente. Es decir, pero claro que para impresionar, primeramente este hombre se exaltará a sí mismo, porque no puede venir así como un ignorantito, acuérdese que siempre este ego es producto del diablo. Toda aquella gente que se exalta, toda aquella gente que se alaba, toda gente que se etiqueta salvador, toda esa gente tiene un espíritu del diablo. Y en este caso, fíjese, aparte de que es un hombre común, por supuesto, con la influencia de Satanás, es decir, con la guianza de Satanás. Todavía Satanás no le ha vertido todo lo que es el poder diabólico, porque eso va a ser más adelante. Pero ahorita lo ha dotado de herramientas, como por ejemplo, una de las maneras como se va a presentar es aparentando estar con Dios. Es decir, fíjese cómo va a ir entrando, aparentando y hablando de Dios. ¿Por qué va a hablar de Dios? Porque en el otro periodo de la segunda semana, del segundo periodo de la semana, este periodo va a ser ya, como dice, ya cocinado. Entonces vamos a ver una de las cosas que usted ha venido viendo, que eso pues lo vamos a ir, si podemos entrar dentro de estos temas, aunque no es el estudio del Apocalipsis todavía, porque nos falta para llegar a Apocalipsis. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en este caso, ya los movimientos ecuménicos del mundo, hermanos, de tiempos vienen ya con un gran auge. ¿Y en qué consiste este movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es que se pretende, ecuménico, la palabra es unir, tener una unión, tener una sola religión. Es increíble cómo este movimiento ecuménico se ha ido tomando gran notoriedad y bastante aceptación en todas las religiones, a tal grado que el Papa, los rabinos, los ortodoxos de Rusia y una gama de pastores que han estado en movimientos ecuménicos. Es decir, la filosofía es que no pueden haber divisiones dentro de los aspectos de Dios. Yo dije hace un momento que el diablo lo que va buscando es una imitación. ¿Quién es el que va a ir perfilando esta otra parte, que es obviamente el falso profeta, que es la otra personalidad de la Trinidad diabólica? Y el otro pues es el mero dragón, el diablo. Ahí tenemos los tres. Pero este movimiento ecuménico es un movimiento que es increíble. Si usted se documenta, si usted se mete a internet y ve usted quiénes son los pastores que están dentro de este movimiento ecuménico, usted se va a sorprender.
¿quiénes son los que cantan supuestamente a Dios? Los artistas, porque no les podemos llamar cristianos, porque el cristiano verdadero ocupa sus dones para honrar a Dios, pero no para comercializar el don de Dios, no para venderlo. Entonces todos estos cantantes, la gran mayoría, la gran mayoría de todos esos famosos nuevos que están en escena, todos son artistas, no son, hermanos, artistas. Averigüen el griego qué significa artista, se va a dar cuenta, no se lo digo yo. Busque ahí en el diccionario qué significa artista. Ahí viene y todavía se etiquetan artistas. Usted va a ver de esos grandes famosos que nosotros oímos o que se oyen en las iglesias, que si a mí se me fuera posible cortar esos artistas, lo haría. Pero ahí se va a dar cuenta usted de esos artistas en los movimientos ecuménicos, allá por Roma, ahí se van allá a reunir y todo eso. Es increíble, pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos dicen que tienen un tacto libertario, de no ser cuadrado, de poder irse allá a un entender o a una teología mucho más avanzada que la que estamos nosotros practicando o llevando a cabo. Entonces usted puede ver todo eso. Por ejemplo, artistas que dicen que el Hollywood, que los niños, que cómo va a ser que ellos le van a quitar a los niños que se repartan dulces el día de la noche del Hollywood. Señor, reprenda al diablo. Es decir, pero si usted habla con una persona de estas, esa persona tiene argumentos en la Biblia y que dice que, bueno, ustedes es que los dejó el tren, ustedes se quedaron en el pasado. Entonces fíjese cómo se va armando el escenario para el anticristo. Por eso es que le digo que no es de un solo, porque a veces uno tiene la idea que como es el diablo y tiene poder y todo, bueno, esos 7 años sabía botar cabezas y todo. No, es un proyecto político al principio. Es un proyecto político, pero previo a que este proyecto político se establezca, ya viene se trabajando ya los elementos que van a componer o que van a ser los componentes de este gobierno, de este periodo. Entonces, ese es uno de los elementos, lo que es el ecumenismo. Entonces, cuando hablamos de eso, con mucha razón, pues este personaje que se le llama el hombre de iniquidad, que se le llama el inicuo, que se le llama el anticristo, que aparece, este personaje habla de los asuntos. Y fíjese que, por ejemplo, como ya tiene el tamal, como diríamos, ya bien amarrado, ¿verdad? Como se ve usted cómo amarran los tamalitos, ¿verdad? Ya lo tiene bien amarrado, pero ya previo el tamal ya se le ha amarrado. Por eso es que ahorita también, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita también se está preparando el sistema del sello. Pero eso no es que de la noche a la mañana, no, es un preparar que viene el escenario dándose para cuando ya, acuérdense que 3 años y medio, pues a la verdad no es nada. Si ese apenas decíamos una poquedad de tiempo, son 42 meses, no es nada. Entonces no va a venir a armar como hacen los gobiernos actuales, que por ejemplo van a dar un plan de gobierno. Y yo digo que antes de que se dé ya la acción o el tomar el gobierno, yo diría que ya debía de
haber estado hecho el plan, pero a veces se tarda, ¿verdad? El plan. Y en eso imagine que se tarde 6 meses para que un gobierno presente un plan de nación, que a dónde empieza y a dónde va a llegar. Son 6 meses perdidos. Pero aquí este plan de acción, este plan de gobierno del que estamos hablando, es un plan que, hermano, ya lleva los insumos, ya lleva los elementos ya hechos, ya se le viene preparando el aspecto de lo que es la religiosidad. Entonces esto es muy apropiado para que la otra bestia, por llamarlo así, porque allá le llama el falso profeta la Biblia, aparezca el falso profeta. Quiero decirle que todo esto es la culminación de todo lo falso que ha venido dándose en todo el periodo de los 2000 años de la iglesia. Es decir, Juan habla que probemos los espíritus. ¿A qué se refiere? A esos espíritus anticristianos que han venido por todo, que probemos a los falsos profetas. ¿Y quiénes son esos? Son profetas falsos que han venido hasta llegar a la culminación del mero anticristo, porque todos han sido tipos de anticristo. Por ejemplo, Hitler se denominó el Mesías de ese entonces, y por eso casi 80 millones de alemanes le siguieron a Hitler, porque ese era el Mesías, porque ese era el que los iba a liberar. Y por ejemplo, hermanos, esa es la razón, esa es la forma como él va a preparar el ambiente para la otra fase de los otros. Son 3 años y medio, pero no es nada. Pero claro, él va a acoplar esto porque después de los 3, aunque esto no se entienda que es así como viable, pues como que bueno, entonces no son 7 años de garrote. Viene siempre la gente suaviza las cosas. A la gente hay que ponerle el diablo encima para que tal vez así, hermanos, ve para arriba. A veces hay que interpolar las cosas. No, el hecho de que ya el hombre ha tomado el control del mundo, es decir, ese es el líder, no es que lo toma de un solo, lo va a trabajar. Pero el hecho de que ya estamos en otro periodo, que ya estamos en otra fase, ya se acabó el periodo de la gracia, se terminó la oportunidad. Las 5 insensatas están en las bodas, las 5 sensatas están en las bodas, caminando por los salones celestiales. Aleluya. Las 5 sensatas están viendo al Cordero de Dios. Pero las 5 insensatas están viendo, como decía Gigi Ávila, al anticristo en la televisión. En este caso, tengo un amén las vírgenes sensatas. Ajá. No se te nota mucho. No se nota mucho, hermanito. Espero que sí, pues. De eso se trata, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso vemos a este personaje como la eminencia. Esa es la mercadología que él expone. Él se mercadea él solo. Primero este hombre se da, hermanos, el exaltarse a sí mismo. Y como una de las cosas que a la gente lo atrae es que le hablen de religión.
La religión, a la gente le encanta la religión. ¿Y por qué le encanta la religión a la gente? Porque con la religión, hermanos, se matan dos pájaros. ¿Qué significa eso? Por eso es que el evangelio no es religión. Pablo dice a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación. El evangelio no es religión. Muchas veces nos dicen los religiosos. Pues sí, tiene razón la gente, porque no sabe qué significa religión. Entonces a la gente le gusta la religión porque mata dos pájaros en uno. Por un lado, no presenta cara de diablo, y por otro lado es diablo. Entonces imagínense que el diablo nos saliera a nosotros, así como lo pintan ahí en unas fotos, con unos ojos tenebrosos, con unos grandes cachos, un hombre con cachos, con una cola larga, y así como con parte de vaca, y como raro. ¿Quién se le va a parar, hermano? ¿Quién se muere del corazón uno ver un fantasma de eso? Eso, la verdad que no. ¿Cómo es que se presenta? Satanás dice como ángel de luz. Él es experto, es un falso, es un imitador, él se camuflajea. Por eso es que no lo podemos, eso es trampa del mismo diablo y de la misma religión, que lo pintan así. Entonces la gente dice: no, todavía no me ha salido el diablo. Dice: todavía yo no lo he visto. No lo he visto, dice, porque yo sé que tiene cabos y tiene dientes así afilados y tiene ojos de fuego. No me ha salido. Esa mujercita que te salió ahí es el diablo, y que te quitó, te arruinó el hogar. Esa mujer, ese hombre que te arruinó tu hogar, tu matrimonio, ese es el diablo. No te va a aparecer con cabo ni cola. Entonces el enemigo, el diablo, pone a en esa estrategia religiosa. Entonces en ese sentido la gente lo ve más amigable. Pues bueno, es más, fíjese bien. Oiga, porque como lo van a ver amigable y van a decir: no, hombre, si religiones siempre han habido. Y ahora pues dirán muchas personas que no entraron dentro del rapto de la iglesia, dirán: bueno, no es para tanto. No, hombre, si esto, es decir, es una manera sutil del diablo o del anticristo, e impulsado por el dragón, que es el diablo. Esa es una manera como va a camuflajearse, como va a presentar cara de buena gente. Y eso hace amigable al otro, porque dice: no, hombre, no es para tanto. Así como se decía, mucha gente en el primer periodo va a ir como dándole el beneficio de la duda a este animal. Porque mire, hermano, porque ese es el problema. El problema es que nosotros somos influenciables. Nosotros debemos de tener criterio. Nosotros no debemos de irnos, hermanos, por las apariencias. Nosotros debemos, y sobre todo la iglesia dice que tenemos la mente de Cristo, y nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el problema es que las personas son influenciables. Nos influencian la gente, nos influencian los hombres, los líderes, ofreciéndonos las cosas que, pues sí, que nos atañen. Nos influencian. ¿Por qué fue que, hermanos, Jin Chong se fue a suicidar en una isla
con un montón de gente, y no gente, fíjese, y no piense que eran gentes de la capa baja. No, a Jim Jones lo siguieron diputados de la Asamblea de Estados Unidos, personas grandes, grandes médicos, grandes científicos. Se los enroló Jim Jones y se los llevó, y allá los envenenó a todos. Somos influenciables. ¿Por qué somos influenciables? ¿Por qué nos dejamos influenciar? Y sobre todo los creyentes. ¿Cuánto creyentío lo influencia? Ahí el que medio ¿qué? Dice ese creyentío: fíjese que yo siento en mi corazón que yo quiero poner una iglesia. Y ahí van los creyentíos, porque son influenciables, porque se dejan ir por sentimientos. Aquí el creyente debe de tener carácter, Señor. El creyente debe de saber que en Cristo es donde está la victoria. Por eso es que dice el escritor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No los ojos en Luis Salas Baquis. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos influenciables. Y ahí nosotros vemos que la gente sin duda le da el beneficio de la duda a este hombre, a este personaje, y que por hablar de Dios y que Dios, pero perece, pero que Dios. Entonces esa es una de las cartas que se toma para dar el inicio a este primer periodo. Esta es una de las cartas. Una de las ofertas políticas es promover la paz mundial. Es decir, ese es un aspecto. Ahora, vamos a ver, si hablamos de la paz mundial, hermanos, se dice, según los que llevan estos controles, que en 6,000 años el hombre solo ha tenido 25 años de paz en 6,000 años. Imagínense, 25,000 años de paz en 6,000 años. El hombre solo ha vivido matándose, el hombre se ha desgarrado, el hombre se ha destruido. Pues realmente el tipo por decirlo de esa manera, él ya trae los dados cargados. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que al mundo le interesa? ¿Qué es lo que? Porque ahorita, por ejemplo, ¿cuál ha sido el sistema y la situación de una constante vida bélica en el mundo? ¿Cuál ha sido? Siempre los intereses. Siempre los intereses. Por ejemplo, son los intereses, las ambiciones. En eso ha radicado las guerras, no por otra cosa. No es porque, no, es por puros intereses que se han suscitado las guerras. Y vamos a ver, el hombre está cansado de guerras, el hombre está convulsionado en toda su historia. Por ejemplo, estas dos últimas guerras, que a estos se ubican estos 100 años que nos han antecedido, el año 1900. A todo esos 100 años, bíblicamente o teológicamente se le llama el principio de dolores. En estos 100 años se han suscitado en 1918 la Primera Guerra Mundial. Hizo estragos. ¿Y cuál era? Averigüe, económica. Otra década luego, hermano, no se consolidó. Apenas se pudieron se formaron algunas organizaciones y se soltó la Segunda Guerra.
que son millones de muertos, que geográficamente, o sea, los países se movieron, cambiaron. Entonces, y viene este tipazo. ¿Cómo va a creer que aparece un tipo ahí con toda elegancia de retórica, de palabras, de promesas, y ese es el problema? Entonces, uno no se debe dejar influenciar. Uno no se debe dejar influenciar. Uno tiene que tener criterio. Por nada, por ninguna oferta, por ninguna. Nosotros no somos borregos. El hombre en sí debería de tener, hermanos, dado que tenemos la luz de la palabra. Y aparece este tipazo con el asunto de la paz. Que va a resolver este problema, que realmente es un problema terriblemente empedernido. La gente quiere paz. Y claro que lo que va a promover para esta paz, como decía, es una política donde va por lo menos a dar igualdad de clases, y que se va a redistribuir, pero se va a redistribuir la riqueza que obviamente en el preciso momento que este hombre aparezca, las economías están destruidas en el mundo entero. Si algo tiene de parecido ahorita, es pura coincidencia. Solo fíjense cómo está el escenario, cómo se está formando el escenario. O sea que va a llegar el momento que, pues sí, es un asunto que, bueno, dice, bueno, si realmente la promesa de la paz es tan beneficiaria para todos. Y no es que va a salir así como un loco diciendo la paz. No, es que va a tener argumentos, es que va a tener un plan de gobierno mundial. Y claro, esto lo va a implementar en Europa. Ya vamos a ver más adelante. Espero que le dé seguimiento a estos estudios. Entonces, en este caso, vamos a ver, él va a implementar la paz mundial. Y una de las aristas de esta paz es lo que sería la igualdad social, que está hablando de equidad de alguna manera, que lo que ha habido, que lo que ha generado tantas guerras es porque, pues sí, no ha habido esta equidad, no ha habido esta distribución, y va a tener argumentos. Va a empezar a viajar por todos los países del mundo en su campaña de persuasión. Creo que va a venir aquí a El Salvador, pero menos mal que ya no vamos a estar nosotros. Soy hermano Teo. Hermano Teo es guerrero, hombre. No me ha dejado en toda esta cuarentena. Dios le bendiga, hermano. Así que esto es, hermano, lo que se va a dar, lo que vamos a ir viendo dentro de poco. Entonces, como dice, bueno, a la verdad estamos quebrados. ¿Cuántos son los empleos? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuál era el índice de riqueza, de empleo que el presidente en turno logró? Hermanos, era impresionante. Es decir, la economía, pero es increíble, en 3 meses. Es increíble. Y si vemos las deudas, porque muchas veces nosotros vemos que el país del norte es el más rico, era el más rico.
Estados Unidos está más endeudado que cualquier otro país. Le debe casi todo a China. Eso es pues oportuno que alguien hable de un levantar de la economía. Pero como quien dice, yo quiero oír, hable lo que yo quiero oír. Y eso es lo que quiere oír el mundo. El mundo no quiere ya más guerra. Por ejemplo, si usted habla con un judío de los que tienen 70 años, 70 años, hace 70 años ese judío era un niñito que vino de meses a la tierra de David, a Jerusalén. ¿Sabe cuál es? Y ya vamos a ver cómo se involucra Israel en esto. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cuál es el decir de los judíos ahorita? ¿Sabe cuál es? No quieren guerra porque tienen 70 años de una tensión, de ataques, de odios sobre ellos. Y esa gente de 70 años ya están hasta acá. Y así está el mundo. Ya no queremos guerra, ya no queremos locos que aparecen ahí con las armas apuntando. Ya no queremos. Así está el mundo, ya está hastiado de eso. Y que venga uno y le dice: mire, le voy a desmontar esto. Y no es a largo plazo. Porque, por ejemplo, en un país, para sacarlo del subdesarrollo y sacarlo, hermanos, al desarrollo, por ejemplo, Alemania, hace ¿cuánto? Hace 60, 70 años, Alemania quedó en la ruina. Y es más, quedó dividida Alemania. Pero ¿cómo puede ser que ahora es una potencia? Y es una potencia dentro de Europa. ¿Cómo puede ser? Son los planes de gobierno. Viene un gobierno, le da seguimiento a lo otro, a lo que dejó no viene a votar a lo otro, y viene el otro, y viene el otro, hasta el grado que son una potencia. Entonces, en este caso, él les va a presentar ese plan de recuperación de la economía. Bueno, vamos a entrar ¿y a quién no le va a ser atractivo? Porque no está hablando de 20 años. Por ejemplo, Alemania, que estoy poniendo el ejemplo, son 70 años después, pues es una potencia. Pero aquí son apenas 42 mesecitos. ¿Quién no le va a agarrar la palabra? Le va a decir: está bien, si este era el que necesitamos. ¿Acaso no? Mire, hermano, por donde quiera, y ese es muy rayado ya, pero donde quiera, aquí en el Senado de Estados Unidos, en la ONU, se oye decir que necesitan un hombre que los lidere. El hombre está necesitado por ese líder. Y cuando aparezca este iluminado, ¿cómo le van a decir que no? Pero lo importante de todo esto, hermanos, es que ya se nos acabó el tiempo. Pero por lo menos ya dimos entrada a lo que es este espacio, ¿verdad? De esta primera intervención de estos 42 meses, de estos, fíjese bien, de estos 7 años y medio, de estos 1060 días. Va a empezar a correr el reloj. ¿Qué son 1200? ¿Qué es eso? 1260. ¿Qué es eso? No es nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? ¿O qué tengo que hacer yo? Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Por favor, mire, hay mucha, ¿cómo le llaman a eso? Hay mucha manera de perder el objetivo. Puede ser la falta de recursos humanos. No perdamos el objetivo por distractores, le llaman a eso. Pueden haber muchos distractores que nos distraen.
Y eso ni lo dude, que hay espíritus del diablo que están poniendo espíritus o acciones de distracción a la iglesia. Y por eso es que vemos una iglesia, muchos hermanitos metidos. Usted ve cuánto, hemos tenido 20 años de ministerio aquí, hay cuántos hermanos han visto la obra con las patas. Han estado distraídos en sus cosas. Nadie se preocupa, bueno, se cayó la iglesia, ¿y qué pasó? Pues no hay, la gente está viendo lo de ellos y no está viendo lo de Dios. Como dijo el profeta, sus casas artesonadas y la casa de Dios caída. Es decir, hay distractores. Hay cuánto, hermanos, que tenemos que nosotros revisar y sacudirnos todo aquello que pueda interferir en nuestra vida espiritual. Porque debemos de tomar ese punto, no voy a decir esa filosofía, porque en la Biblia no funciona la filosofía. Ese es un adicional que le han puesto los modernos. La Biblia no habla de filosofía. Pero vamos a usar el principio de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí decidan ustedes si quieren servir a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Amas tú lo que Dios te ha dado? Que se vea si estás agradecido. Hay muchos hermanitos que se les apagó la luz en estos días y se acabaron, ya ni sabe uno de ellos. Se distrayeron por el miedo, por los rumores. Nada debe de hacernos distraer. Debemos de estar como, hermanos, como el ladrón, como dice, como el dueño de la casa que está esperando el ladrón. Si el ladrón ataca de noche, pero si el dueño de casa está pendiente del arzapazo del ladrón, no va a minar, no va a robar. Así tenemos que estar nosotros. Dice que la venida de Cristo será así. No es como que se entienda que la actitud es ladrón, robar, no. Así como hace el ladrón que no avisa. Así que, ¿quién sabe si esta semana, el mes que viene, el año que viene? Yo no sé. Lo importante es que todavía te entre la uña. ¿Cómo está? ¿Te entra la uña todavía? ¿O está duro ese corazón? Si esta noche tú eres de esos duros, pídele perdón a Dios. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesús el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, bendito y amado Dios, por tu inmensa bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque todavía no has venido, Señor, y todavía estamos aquí. Gracias porque tú nos has ayudado, nos has animado con tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. A ti sea toda gloria. Yo quiero hacer una oración por los hermanos que se van a reconciliar esta noche. Hágalo, hermano. Uno no sabe si puede morir o viene Cristo. Cualquier cosa, eso es innegable. Voy a orar. Repita conmigo esta oración. Dígale: Señor, en este momento yo soy esa persona que he sido descuidada hasta donde no se diga. Todo este tiempo tu obra la he visto de una manera sin importancia. Hoy, Señor, dígale: entiendo que no he sido lo que tú
hubieses querido de mí. Dígale: aquí está mi corazón, perdóneme. Quiero empezar de nuevo. Limpia mi corazón, Señor. Ayúdame a levantarme. Quiero seguir. No quiero ser conocedor de las Escrituras. Quiero ser conocedor y hacedor de ellas. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Los que han hecho conmigo esta oración, hermanos, inmediatamente mande un mensaje. Yo no tengo tiempo, voy a finalizar en este momento, pero mande su mensaje